Buenas tardes con todos. El día de hoy les quiero presentar a Jaime Vaquero, de la calle Rivadeneira. Él es doctor en jurisprudencia de la UCE, doctor en Derecho Canónico de la Universidad de Navarra, premio extraordinario, estudios superiores en Filosofía y Teología en Roma, investigador de los Archivos Vaticanos y docente de la Universidad de los Hemisferios. Bienvenido, Jimmy. Adelante. Muchas gracias, Emi. Muchísimas gracias con todos. Quiero agradecer a las personas que están escuchando y que se han tomado su tiempo, ¿no es cierto?, para ver esta conferencia sobre el pensamiento del Papa y la sintonía que existe tanto con sus antecesores como con el mundo contemporáneo. ¿De dónde nació la idea de preparar esta conferencia? Pues nació de la vida misma, ¿no? Además de docente, pues dirijo un proyecto de vinculación social, tengo contacto con muchísima gente, ¿no? Gente académica y gente humilde de los barrios periféricos de Quito, y hay una pregunta que cada vez la escucho más, que es, nos entran dudas con respecto al Papa. Hemos escuchado que el Papa no está bien, hemos leído un texto, hemos visto un video en el que se dice que el Papa se está saliendo de la ortodoxia de la fe. Un amigo me mandó un mensaje, en concreto a mí me mandó un amigo un mensaje hace 3 días diciendo que recemos por la conversión del Papa, ¿no? Y cosas así. Y cada vez se siembra más confusión. De ahí, de este conversar con la gente, como les digo, desde académicos hasta personas, la fe de Dei Semplici, ¿no? La fe de los sencillos, como decía el entonces cardenal Ratzinger, me pareció oportuno preparar una pequeña ponencia explicando la hipótesis, ¿no? El Papa está equivocado, está el Papa mal, tenemos que rezar por su conversión, o más bien el Papa está haciéndolo muy bien, ¿no? Lo que voy a tratar de explicar es eso, ¿no? Voy a ponerles un PowerPoint tecnológicamente muy sencillo, simplemente son diapositivas en las que quiero transmitir contenidos. Vamos a ver, les comparto la pantalla. Entiendo, a ver, yo no sé si ella está compartida, me parece que no todavía. Si podrían habilitarme, compartir la pantalla, por favor, los técnicos, porque mientras tanto no la puedo compartir. Bien, mientras me habilitan, decirles lo siguiente, ¿no? Cuando hablamos del Papa, cuando hablamos del Sumo Pontífice, estamos en un marco, por un lado, de datos históricos y por otro lado, de contenidos de fe. Hay que entender estas dos cosas, ¿no? Realidades humanas y realidades divinas, para los que creemos que el Papa es el sucesor de Pedro, ¿no? Estos días que hemos estado, ayer celebrábamos San Pedro y San Pablo, hoy los protomártires cristianos, pues lo vemos con ojos de la fe. Bien, desde esa perspectiva, pues hay que entender una palabra que es importante, ¿no? La ascesis. La ascesis es una palabra que aparece muchísimo en el cristianismo como la lucha, es decir, para llegar a Cristo, para llegar a la santidad, para llegar pues hay que esforzarse, ¿no? Hay un camino es un camino de subida. Cristo dice, ¿no? Toma tu cruz, toma tu cruz. Bien, muchas veces el término ascesis se ha centrado en aspectos, no sé, quizá morales, ¿no? Temas morales. Por ejemplo, portarnos bien, vivir los mandamientos, no sé, seguirle a Jesucristo cuando dice, vivamos la caridad, que a veces nos puede costar, o el que mire a una mujer deseándole ya adulterada en su bien, la ascesis en los temas de moral. Pero hay que pensar también que la ascesis tiene que ver con temas también del entendimiento, de la reflexión, de la profundización de contenidos, de ir más allá en la fe. Esto también lo explica de una manera maravillosa Joseph Ratzinger, luego Benedicto XVI, en su libro Introducción al Cristianismo. ¿Ok? Entonces, hoy nos vamos a centrar en un tema que no tiene tanto que ver con la moralidad, ¿no es cierto?, sino más con la parte del pensamiento. Y como dice Ratzinger, en los temas de fe hay que permanecer para comprender, hay que permanecer, hay que darles vueltas, hay que estudiarlos, hay que ser humildes, ¿no? Y poco a poco vamos comprendiendo, vamos rectificando, vamos reaprendiendo, perdón, que sonó un teléfono, vamos reaprendiendo, eso es importante, ¿no? Saber que los tiempos, si bien los dogmas no van a cambiar, pero sí van a cambiar las maneras de ver la vida, ¿no? Y que la humanidad esté en un constante progreso, eso también es una idea importante, ¿no? La humanidad no está estancada, sino que va avanzando. Y Dios quiere ese avance, como avanza la ciencia, ¿no? Como ha dado un salto muy grande en los últimos siglos, ¿no es cierto?
Bien, entiéndase este contexto que acabo de explicar para lo que vamos a ver ahora. Voy a compartir ahora sí la pantalla, dice, who can share, no sé si alguno de los técnicos me puede explicar. Ya está, sí puedo compartir. Bien. Entiendo que ya se puede ver la pantalla, ¿no es cierto? Bien, vamos a empezar con esta proyección. Los temas que vamos a desarrollar son estos 8 temas. Bien, la raíz cristocéntrica de Cristo, del Papa, del pontificado, que no se ha escapado, digamos. Algo vamos a ver del teocentrismo medieval, algo del antropocentrismo moderno, luego 3 aspectos concretos del pensamiento ilustrado, ya vamos a desarrollarlos. Vamos a mencionar un discurso muy importante del Papa Benedicto, lo vamos a mencionar, no nos da tiempo para más. Y luego algunos puntos del Concilio Vaticano II, para lograr entender que el Concilio Vaticano se ha ido aplicando de una manera paulatina. Ya explicaré un poquito qué es el concilio para los que no lo tienen muy claro. Y por último, el análisis del pensamiento del Papa Francisco. Bien, si abrimos el Evangelio, es bueno siempre partir de la fuente primera, que son los Evangelios, siempre, ¿no? Un cristianismo que empieza por un documento no es cristianismo, no es Cristo, ¿no? Cuando uno lee los documentos del concilio, volviendo al Concilio Vaticano, ¿no? La Lumen Gentium, habla de Cristo, luz de las gentes, no de la iglesia, ¿no? Hay gente que dice, no, se está refiriendo a la iglesia, no, se refiere a Jesucristo. Siempre hay que ir a Jesucristo y a nuestra relación personal con Jesucristo. Bien, en ese marco de nuestra cristología, nuestra relación con Cristo, hay unas palabras que nos van a servir de eje transversal a lo largo de la conferencia, porque son estas palabras, como les digo, más intelectuales que morales, que hay que entenderlas y volverlas a comprender en los distintos momentos de la historia, porque a veces como que nos despistamos un poco los seres humanos, ¿no? Y es el capítulo 22 de San Mateo, del 15 al 21. Los fariseos se reunieron entonces para sorprender a Jesús en alguna de sus afirmaciones. Y le enviaron a varios discípulos como los herodianos para decirle, Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios, sin tener en cuenta la condición de las personas, porque tú no te fijas en la categoría de nadie. Dinos qué te parece, ¿está permitido pagar el impuesto al César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, les dijo, hipócritas, ¿por qué me tienden una trampa? Muéstrame la moneda con que pagan el impuesto. Ellos le presentaron un denario, y él les preguntó, ¿de quién es esa figura y esta inscripción? Le respondieron, del César. Jesús les dijo, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Bien, esta frase tan importante aparece también en el Evangelio de Marcos y de Lucas, y de alguna manera también hay una referencia en la carta de San Pablo a los romanos. Es muy importante este texto, y hemos citado el de San Mateo. ¿Por qué? Porque Mateo era un converso del judaísmo, y Mateo habla para los de su raza, ¿no? Para los de su religión. En concreto, sabemos que Jesús es muy duro con los fariseos, eran como unos judíos cualificados, y les dice cosas muy fuertes, raza de víboras, sepulcros blanqueados. Jesús aborrecía de la hipocresía. Bien, San Mateo, escribiendo para ellos, porque escribe para ellos, ¿no? Para demostrarles que Jesús es el Mesías en el que se cumplen las profecías, cita este texto, ¿no es cierto? Y dice esto con mucha fuerza, ¿no? Y con unos detalles que no aparecen en los otros evangelios con tanta claridad. Esto de dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ok. Esta frase marca una separación entre las cosas de Dios, las cosas espirituales, y las del César, que son las cosas temporales. Sigo leyendo la diapositiva. No hay una condena, esto es importante entender, no hay una condena de lo temporal, sino una importante distinción. La palabra distinguitur la utiliza muchísimo Tomás de Aquino, y me parece súper lindo cuando él empieza a meterse en profundidades. Él explica, ¿no? Las realidades más profundas hay que irlas distinguiendo, ¿no? Hasta depurarlas y llegar al fondo. Cristo hace una distinción entre lo temporal y lo espiritual. Las cosas del mundo no son necesariamente mundanas. El Papa Francisco habla mucho de la mundanidad, ¿no? Recién decía unas palabras muy fuertes. Y Jesucristo también, ¿no? Dice cosas del mundo, pero refiriéndose a esa mundanidad. En concreto, no condena, al mundo no lo condena, ¿no? Sino que está marcando a través de esta frase una autonomía de lo temporal. Nunca será una autonomía absoluta, ¿no es cierto?
si fuese absoluta, ¿no es cierto? Si nuestra capacidad de autonomía frente a lo temporal fuera absoluta, pues ya tuviéramos la vacuna del coronavirus y ya estaríamos todos tranquilos, y todavía no hay vacuna. Tenemos una cierta autonomía, pero es relativa. Pero es autonomía. Las ciencias avanzan, la física, la química, ¿no? Robert Spemann, un pensador, un filósofo de la ética alemán, decía, ¿no? Como los avances tan grandes desde el siglo XIX más o menos, ¿no es cierto? Los descubrimientos de la teoría de la evolución, pues han hecho que el hombre pierda la ingenuidad, ya no somos los ingenuos, ¿no? Antes había cosas que podíamos atribuirlas a la fe, ahora ya no, hemos superado la ingenuidad. Hay un progreso de las cosas del mundo, y esto es bueno, porque en estas cosas nos santificamos. Lo han dicho muchos, lo remarcó muchísimo San José María Escrivá, ¿no? El mundo es bueno y progresa. No hay un control, ¿no es cierto? No porque eso, lo de Cristo, ¿no? Mis impuestos, no tengo que consultarle mis impuestos al párroco o al obispo, tengo que pagar los impuestos, no me tengo que hacer el sapo, ¿no? Y haría mal si estoy esquivando mis impuestos y yendo a misa el domingo. Algo no cuadra, no he entendido esta separación. Perfecto. Ahora vamos a avanzar un poco en la historia, como se vio en el cuadro original. Durante los primeros siglos, acuérdense, ¿no? El eje transversal, esta separación entre lo de Dios y lo del César. Separación que significa distinción, no anulación de la una ni de la otra. Bien, primeros siglos. Durante los primeros siglos del cristianismo, se entiende, se hacen unos esfuerzos muy grandes para lograr la separación entre el orden espiritual, en este caso la iglesia, y el temporal. Era la única iglesia cristiana, ¿no? Bien, no fue sencillo. Acuérdense los intervencionismos desde el mismo Constantino, ¿no? Que quería de alguna manera meterse en el manejo de la iglesia. Acuérdense cómo en un momento determinado, cuando la capital del imperio se pasa a Constantinopla, ¿no? El caído imperio de Occidente, pues Oriente reluce. El sucesor de Pedro no se va a Constantinopla, sino que yo me pongo en sus zapatos, aprovecha la ocasión para decir, me quedo en Roma, separamos, si no, aquí las cosas se van a complicar, como de hecho le pasó luego al patriarca de Constantinopla, ¿no? Que siempre ha habido una unión muy fuerte en Constantinopla, en Moscú, hasta el día de hoy, por ejemplo, o en Grecia, hasta el día de hoy, entre el fenómeno religioso y el poder temporal. Son iglesias nacionales, ¿no? En Grecia, por ejemplo, la iglesia ortodoxa es una iglesia nacional. Y nosotros los católicos sostenemos, ¿no? La separación es separación, no mezclamos. Bien, y así fue la historia, así fue el comienzo de los primeros siglos, de esta lucha por mantener la autonomía. En el medioevo, vamos a hacer un mega resumen, ¿no? Porque no nos da para más. El medioevo, se puede decir que el medioevo es cristiano. Las instituciones son cristianas, la educación la manejaba la iglesia, la salud, los hospitales fueron creados por la iglesia, el ambiente era espiritual, el rey recibía la coronación del obispo o del patriarca o del papa. Es una estructura netamente cristiana, ¿no? Cuius regio, eius religio. O sea, la religión que tiene el rey es la religión que tiene el pueblo. Y esto suena muy bonito, ¿no? Dice, oye, qué bonito la unidad, defender la unidad por sobre todas las cosas, todos pensamos igual. Clodoveo, se convierte Clodoveo y se bautiza su esposa, sus hijos y todos sus descendientes y sus súbditos, ¿no? Bien. No se pintaban normalmente, no había motivos de arte, ¿no? Que sean distintos a los motivos cristianos, y esto es una estructura como muy cerrada. Y como digo, suena muy bonito, pero tiene su peligro, ¿no? Porque, claro, no había quien pueda presentar un punto de contraste, no había puntos de contraste, era un cristianismo estructural. Bien, ya hablaremos un poquito más de esto, ¿no? En la Edad Moderna se pasa del teocentrismo medieval al antropocentrismo. Voy a citar en este momento a Mariano Facio, el profesor Mariano Facio y buen amigo, vivió aquí en el Ecuador, ahora vive en Roma. Fue profesor y rector de la Universidad de la Santa Croce, también donde pasé 2 años de mi vida estudiando. Él, en un video que recomiendo, voy a hacer muchas citas, porque no nos da el tiempo para más, para que ustedes mismos se formen, porque me parece que esto es un tema sobre todo de formación, de terminar con la desinformación. Un video de YouTube en el que se llama Impacto de la modernidad, la ilustración y el cientismo.
el romanticismo. Bien, es el inicio de una serie de conferencias. En este primer video, Mariano Facio cuenta lo siguiente, y me parece interesantísimo, ¿no? Que empieza la modernidad, él dice, bueno, se puede decir que empieza la modernidad con el descubrimiento de, bueno, la llegada de España y de Portugal a América. Hay unos hechos históricos no importantes. La imprenta, por ejemplo, ¿no? Y cambia el mundo, cambia, hay un cambio, un giro, ¿no? Ya no hace falta ir al monasterio para aprender de cultura, ¿no? Sino que tengo mi propia imprenta, imprimo mis libros y la desarrollo, ¿no? Las plazas se vuelven un poco más adelante en los sitios de la cultura y dejan de ser estos centros, como digo, el palacio o el monasterio. Bien, en este momento sucede un hecho muy importante que lo cita Mariano Facio y que me parece muy, muy bonito recordarlo y analizarlo, ¿no? El Papa de ese tiempo, cuando llega a España y llega a Portugal, América, era Alejandro VI. Y empieza una disputa territorial entre España y Portugal, y el Papa se arroga las funciones como de un juez. Imagínense, ¿no? Toda la Europa cristiana, ¿no? Ya había sucedido el cisma de Oriente, pero Occidente no, seguía la unidad. Y le piden al Papa que dirima, ¿no? Y el Papa resuelve. Y el Papa ya les había dado a los reyes católicos, como sabemos, el patronato regio, el derecho de evangelizar, ¿no? América, bien, por decisión del sumo pontífice. Pero al momento en el que él emite unas bulas, una se llama intercetera, ¿no? Intercetera, en la que dice, a ver, yo voy a ser quien divida los territorios y haga una repartición. ¿Qué pasa? Pasa algo muy interesante, y es que en ambientes universitarios, personas como Francisco de Vitoria y un poco después Francisco Suárez empiezan a contrastar el pensamiento del Papa desde un punto de vista académico y repito, cristiano, ¿no? Francisco de Vitoria era sacerdote, no es que no era un hombre malo, era un hombre muy bueno, pero empieza a escribir y a decir, a ver, estamos mezclando dos órdenes, el orden de la naturaleza y el de la gracia. En el orden de la gracia existe una suprema autoridad, que es el romano pontífice. En el orden de la naturaleza existen unos derechos inherentes, unos derechos que por la simple razón de ser persona ya los tengo. No hace falta que me digan que los tengo, ni hace falta que alguien me los conceda, ya los tengo. ¿Ok? Para los que me están viendo, que han estudiado Derecho, que somos colegas del mundo jurídico, ¿no? El jus gentium o el jus gentium aparece el primer esbozo del derecho internacional, ¿no? Hay unos documentos muy interesantes, algunos tenemos aquí en Quito, ¿no? En el Archivo Metropolitano de Historia, donde se empieza a ver y a decir, a ver, por ejemplo, ¿no? La duda de si los nativos de América tenían alma o no, bueno, ¿por qué no la van a tener? Son seres humanos, pero entonces son titulares de derechos, bueno, pero si no están bautizados, no tiene, y empieza Vitoria, ¿no? Y luego Bartolomé de las Casas, no tiene nada que ver el bautismo con sus derechos naturales, a sus territorios, a su vida digna, a su matrimonio y Hay que separar el orden de la naturaleza del orden de la gracia. No se mezcle. Y por lo tanto, concluye Vitoria, el Papa no tiene poder para dirimir sobre unos territorios. Esto es, cada autoridad resolverá según su jurisdicción y su competencia, ¿no? Esto es muy interesante. Esto, acuérdense lo que les estoy diciendo, ¿no? Estamos siempre en la línea de separar lo del César y lo de Dios. Bien, esto fue un momento muy importante, cuando otra vez como que la humanidad tendía a mezclar la doctrina jurídica, que repito, de raigambre cristiana, ¿no? Esto no se oponía, lo vuelve a separar, es un volver a Jesucristo, volver al comienzo, estas disquisiciones de Francisco de Vitoria, que son muy interesantes y que vale la pena analizarlas. Seguimos avanzando en el tiempo. Hemos llegado a la Ilustración, y en la Ilustración estamos haciendo un resumen, y toda síntesis es incompleta, ¿no? Hay dos posturas, y repito, no son las únicas, y estoy resumiendo muchísimo. Podríamos decir, la Ilustración es el momento de la autonomía del hombre, ¿no? Es decir, a ver, el autos nomos, el yo me pongo la norma, ¿bien? Hace un momento decíamos, efectivamente, es importante recalcar esa autonomía del orden temporal, de las cuestiones temporales, pero nunca va a ser del todo real, ¿no? Cito a un personaje de Hollywood que hace un momento para
para distraerme veía, y justo coincidió, Arnold Schwarzenegger, coincidió que salía en un video dando un discurso para todo muy americano, ¿no? El cierre de terminaba un programa de graduación de chicos en una universidad de Estados Unidos, y él decía, el self-satisfied, el by myself, el hacerlo yo por mí mismo, él decía, es imposible, y contaba su vida, ¿no? Llegué a la gran ciudad sin nada, mis amigos me ayudaron, amoblaron mi casa, me llevaron a entrenar y llegué a ser el que soy por un conjunto de gente, ¿no? No se crean que podemos hacerlo solo. Esto está clarísimo, ¿no? El tema de la autonomía total es imposible. Pero hubo la línea que triunfó en Francia, porque no es la única, hay otros autores como Diderot y D'Alembert que pasaron más desapercibidos, pero la línea que triunfó en Francia es la de eliminar a Dios de la esfera temporal, es decir, que desaparezca, ¿no? Que no se hable de Dios. Dios en tu casa, estoy resumiendo, entiéndase, ¿no? Los templos pasan a ser del Estado, ¿no? O de la República. Un poco cosas que nos han pasado aquí, ¿no? También en distintas épocas. ¿Ok? En ese sentido, fue una línea, ¿no? Pero hubo otra línea que fue mucho más, que fue la que prevaleció en cambio en Estados Unidos, y lo digo no con afán político ni proselitista, ¿no? Lo digo porque es lo que a las conclusiones que he llegado con el estudio de la historia, ¿no? Que Estados Unidos logra una separación desde su pensamiento ilustrado, una separación sin exclusión. Es muy interesante, ¿no? Uno puede en Estados Unidos desde leer la Constitución, leer el Bill of Rights, leer los derechos de Virginia, ¿no? Los documentos de 1776, ¿no? Y encontrar que no se excluye a Dios, no se lo excluye, se lo menciona, pero al mismo tiempo se separa. Vamos a trabajar distinto. Pero seguimos creyendo en Dios. In God we trust. O sea, de pluribus unum, ¿no? Esta mentalidad muy bonita de un origen, ¿no? De la construcción de un país. Bien, esto para que se entienda el salto que vamos a dar enseguida, para hablar del pensamiento ilustrado y la sana modernidad, que como les digo, no era solo de Estados Unidos, sino de muchas partes, ¿no? El profesor Gabriel Zanotti me pareció muy interesante, escuché una conferencia de este profesor de la Universidad Austral, y él va a dar 3 claves para entender, 3 nociones para entender la sana modernidad, y que van a ser muy importantes para concluir, para desarrollar esta ponencia, para que se entienda el pensamiento del Papa y el pensamiento de la Iglesia en general. Bien, la primera noción que viene de la Ilustración y que tiene, como he dicho, ¿no? Acuérdense de la segunda diapositiva, que tiene sabor a Cristo, es la separación de poderes, Estado e Iglesia. No se puede mezclar. Respetar lo que es competencia de cada ámbito. Reconocer e incluso aprender de la pluralidad de pensamientos, culturas e inclusive religiones, y no simplemente tolerarlas. Esto es muy de la Ilustración, es decir, va a haber muchas maneras de ver la vida, y no necesariamente vamos a decir que una es buena y otra es mala, no necesariamente es una tolerancia, ¿no? Sino que es un respeto, un convivir, un mundo que se va haciendo plural, y que se ha hecho cada vez más plural. Es más, voy a aprender de ti. Imagínense, pensaba hace un momento, ¿no? Temas, por ejemplo, de organización. ¿Cuánto puede aprender un párroco si pide consejo a un feligrés de su parroquia que es empresario y que trabaja en una escuela de negocios, y le dice, a ver, ayúdame con temas de organización, estoy aprendiendo de ti? Eso es un párroco de la iglesia, pues aprendiendo, ¿no? Estamos en el tiempo, habrá cosas que mejorar, purificar, admirar, asimilar del mundo. Artes plásticas, música, literatura, filosofía. Acuérdense cuando hablábamos del medioevo, ¿no? Las pinturas eran cristianas, pero ¿por qué tienen que ser todas cristianas? Puede haber pinturas de novios, puede haber atardeceres, puede haber palacios, puede haber... porque es del mundo, ¿no? La educación la ha llevado la iglesia, pero ¿por qué necesariamente la iglesia? La pueden llevar otras personas, profesionales. Se asume, el Estado asume, ¿no? Como una responsabilidad suya también la educación, el garantizar el derecho a la educación. ¿Por qué va a estar mal? ¿Ok? Lo que sea, ¿no? La salud, y así sucesivamente. En este sentido, Mariano Facio dice, ¿no? Y esto es muy interesante, él dice, pueden ver el video que les mencionaba hace un momento, ¿no? Él dice, desde un punto de vista de
él habla de dos secularizaciones, ¿no? Una secularización mala, que es el siglo, olvidarse de Dios, y una secularización buena. ¿Qué es esto? Quitar la clericalización, dice él, de las instituciones, ¿no? Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Y él dice, desde un punto de vista de la secularización buena, separación, el medioevo es menos cristiano que la época actual. Porque el medioevo era estructuralmente cristiano, pero quizá, lo dice él, ¿no? Que como los que saben quién es y los que no, pues pueden investigar y van a saber que no hay riesgo de heterodoxia en Mariano Facio, ¿no? Lo dice él, ¿no? Que las raíces cristianas más profundas de la separación de las libertades cristianas, las libertades de Jesucristo, están mejor tratadas después del medioevo. Lo dice Mariano, y que me perdonen si me estaban escuchando mis colegas profesores de medioevo, ¿no? Bien. Segunda noción, reconocimiento de unos derechos, y ahora sí pasamos, arraigados en la naturaleza humana. Ya nos había dado la patada inicial, el kickstart, Francisco de Vitoria, con el Ius Gentium, y ahora en la ilustración se pasa al elenco, ¿no?, de los derechos humanos, ¿no? Catálogos nacionales e internacionales, ¿no?, de los derechos humanos, documentos, la elaboración de los contenidos dogmáticos de las constituciones de cada nación. Es muy interesante, ¿no? La Constitución ecuatoriana, pues tiene su parte, como saben mis colegas abogados, parte orgánica, parte dogmática. Están los principios sobre los que se construye la nación, los derechos irrenunciables. Bien, es muy interesante, ¿no? ¿Quién pasa a manejar esto? Pues los estados, es una responsabilidad del Estado, ¿no? Y las personas tienen esos derechos, no por el hecho de ser cristianos o musulmanes o lo que sea, ¿no?, sino por el hecho de ser personas. Esto es un salto muy importante, que, como digo, sabe a Jesucristo, ¿no? O sea, no está separado del cristianismo, todo lo contrario. Es un progreso del pensamiento humano, ¿no? El punto número 3, o la noción número 3, es el especial énfasis que se da a partir de la ilustración en el tema de la libertad de conciencia. Que cada uno busque la verdad libremente para que pueda adherirse a ella desde su entendimiento, voluntad y corazón. Esto es muy bonito, ¿no? No se puede atentar a la libertad de pensamiento, conciencia o religión de ninguna persona y bajo ningún concepto. Peor aún, en nombre de Dios. Bien. Este tema se desarrolló un poco más adelante, ¿no? Es un tema también de raigambre ilustrada, como digo, positiva. Es cristiano, es lógicamente cristiano, ¿no? Pero se desarrolló con especial énfasis en este momento, y me parece que aquí está el núcleo de muchas cosas, como veremos más adelante, ¿no? Pero, ¿qué es lo que quiere decir aquí? ¿Qué se quiere decir aquí? Pues que respeto la libertad personal de cada ser humano, ¿no? El sacerdote no puede manipular, no puede ideologizar al fiel en nombre de Dios, Ni el padre de familia puede espiar a su hija y conculcarle sus derechos a la intimidad, no sé, a tener su celular y sus... En nombre de Dios, es que en nombre de Dios digo cosas que nos suenan, ¿no? Como les digo, converso con mucha gente de distintos estratos sociales, algunas veces me toca hacer un poco de moderato vitae spiritualis y salen estas cosas, ¿no? Es que mi papá, o sea, unos controles, Dios mío, en nombre de Dios. Bien, es justamente esto, ¿no? Es decir, no lo puedes hacer nunca, peor en nombre de Dios. Respetar la libertad de conciencia, esta búsqueda personal de la verdad, no te la van a imponer. Un amigo nos decía alguna vez, ¿no?, en una de estas discusiones, vencerás pero no convencerás, ¿no? La gente sale lastimada en la medida en que se impone, se hace mucho daño, se hace daño. Bien, todo lo que acabo de decir está resumido y explicado de una manera maravillosa, el distinguitur del Papa Benedicto, ¿no? Maravilloso, esa mente preclara, ¿no?, que tanta falta nos hace ahora que ya no está escribiendo prácticamente nada, en un discurso a la curia romana. El Papa Benedicto, acuérdense, participó, ya vamos a entrar en el evento conciliar, participó como perito, luego entiendo que luego tuvo algún rango más alto en el Concilio Vaticano II. Y él dio varios discursos sobre el concilio, y este es uno de ellos, ¿no? Y él explica cómo el concilio, vamos a entrar, se enriquece de estos conceptos ilustrados positivos, buenos, de progreso de la humanidad, ¿no? Bien, ahora sí, pasamos al concilio.
Y para los no expertos en el tema, el concilio fue una reunión que tuvo lugar en Roma del año 62 al 65, durante los veranos, solamente durante los veranos, convocada por el Papa, que ahora es santo, ¿no? Juan XXIII, porque él decía, la Iglesia necesita un aggiornamento. Aggiornamento viene de giorno, giorno es día. La Iglesia necesita una puesta al día. Hubo gente que se molestó con esta expresión. Santo Padre, la Iglesia no necesita ponerse al día, la Iglesia siempre está al día. Y el Papa, ¿no? Que era un santo, un hombre de Dios, pues sí, la Iglesia no, pero nosotros sí, decía, ¿no? Y yo soy el Papa el primero, ¿no? Que tiene que ponerse al día. Y cuentan las anécdotas, ¿no? Cuenta que le fueron a ver grandes prelados del Vaticano y le dijeron, Santo Padre, más bien, si usted piensa en un aggiornamento, ¿por qué no hacemos más bien un sínodo de Roma y con toda la parafernalia de Roma, un sínodo, ¿no? Los cardenales, los prelados romanos. Y el Papa les dijo, sí, perfecto, anote a su secretario, sínodo de Roma. Y se quedaron un poco... entonces, a ver, Santo Padre, más bien usted dice que hay que ponernos al día el Código de Derecho Canónico 1917, más bien preparemos un nuevo código. Excelente idea, sínodo, código y concilio. Anote, sínodo, código y concilio. Entonces que ya decidieron no preguntarle nada más a Juan XXIII. Bien, y el concilio se dio. El Concilio Vaticano fue maravilloso. Los documentos que salieron del concilio fueron un poner al día a la Iglesia. Por ejemplo, voy a poner cosas que a mí me llegan personalmente, ¿no? Cuando uno lee, estuve trabajando hace poco escribiendo un artículo sobre cómo se entendía, cómo era la devoción a la Virgen María en los primeros cristianos. Al que le interesa, luego le doy mis redes sociales y se lo puedo pasar. Va a salir publicado dentro de poquito. Bien, hay que ir a los padres, hay que ir al Evangelio, ¿no? Y en concreto para el caso que yo analizaba, Jesucristo, luego San Juan, luego los primeros padres de la Iglesia, ¿no es cierto? ¿Quiénes fueron los discípulos de San Juan? Y desde ahí llegué a una frase muy bonita, que es la que analizo, de un padre de la Iglesia, ¿no es cierto? Que se llama San Irineo de Lyon, discípulo de San Policarpo de Esmirna, discípulo de San Juan. Bien, el Concilio Vaticano II analizó a los padres de la Iglesia de una manera maravillosa. Fue a las raíces. El concilio es bueno. Por ahí igual, ¿no? Se dicen tantas cosas. El concilio fue negativo, el concilio no es cierto. Y vuelvo a lo que dije hace un momento, ¿no? Hay que leer, hay que analizar, hay que ir a las fuentes, definitivamente, ¿no? Porque si no, uno se pierde, ¿no? Justo hace un año estuve trabajando en el Archivo Secreto Vaticano, ahora Archivo Apostólico Vaticano, ¿no? El Papa Francisco le cambió de nombre porque justo ponía alguna cosa en redes y un amigo, pero ¿por qué secreto, no? Es que hay que ir a las fuentes, ¿no? Es importante. Si no, uno no va a las fuentes, pues se queda en la anécdota de la red social. Bien, hay dos documentos para el tema que nos compete, ¿no? Hay dos documentos principales en el concilio. Una es la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, sobre la Iglesia en el mundo, orden temporal y orden espiritual. Derechos propios del orden temporal. Vale la pena leer ese documento, reflexionarlo, ver las citas que hace a los padres de la Iglesia, a las Sagradas Escrituras primero, ¿no? Luego a los padres de la Iglesia, y darnos cuenta, ¿no? Acuérdense de los 3 puntos que veíamos hace un momento. Aquí salen 2, ¿no? Separación y derechos propios. Atención, ¿no? Concilio Vaticano II afirmando lo anterior. No negándolo, afirmándolo. Aggiornamento, ¿no? Esto era importante, ¿no? El ponerse al día, ¿no? Y luego la declaración Dignitatis Humanae, que para mí es uno de los documentos más pesados del concilio, ¿no? Aunque es chiquitito y se escribió casi al final, sobre la libertad religiosa. El derecho de obrar según la propia conciencia, buscar la verdad y adherirme libremente a ella. Bien, es lo que hace un momento decía, ¿no? La libertad religiosa es importante. Se habla de la libertad religiosa en general y de la libertad religiosa en concreto, ¿no? Dejar también a las instituciones religiosas que se desarrollen, ¿no? Que no se pueden poner trabas. Las entidades religiosas no se aprueban, un Estado no las aprueba, las reconoce, ¿no? Porque ya existen, porque nuestros estados son laicos, no se pueden meter. Pero al mismo tiempo los individuos tienen derecho a ejercer su libertad religiosa y a obrar según su propia conciencia. Sale mucho el tema de la conciencia, ¿no? Esto es muy importante. A manera de anécdota, y les dejo un poco para que queden ustedes la inquietud. De esto habla mucho el Papa Benedicto. El Papa Benedicto era su vida, el concilio, ¿no? Hasta el final. En su último discurso público como romano pontífice,
al clero de Roma, ¿no es cierto? En febrero del año 2013 fue sobre el concilio. Ya fue un discurso sin papel, dejó los papeles y habló. Y fíjense que acabo de citar otro discurso del Papa sobre el concilio, y hay más. Era su vida, para él fue muy importante, ¿no? Y es el primer defensor. Cuento esto porque tiene que empezar a notarse que hay una cadena. Benedicto nunca condenó al concilio, todo lo contrario. Juan Pablo II nunca condenó al concilio, todo lo contrario. Juan Pablo II lo cita muchísimo. Cualquier encíclica de Juan Pablo II, Veritatis Splendor, sale el concilio muchísimas veces, ¿no? Desde su primera encíclica, ¿no es cierto? Se me va ahora el nombre de la primera encíclica que tiene una fuerza, ¿no? Non abiate paura, no tengáis miedo, de Juan Pablo II. Su primer discurso es conciliar, ¿no? Esto es importante entenderlo. Hay una cadena que no se ha roto. Bien, las anécdotas hay muchísimas, ¿no? Un poco para que se entienda, ¿no? El papel que jugó el Papa Benedicto en el concilio fue clave. Él era un profesor universitario de teología fundamental y en un momento dado el cardenal Frings, el cardenal arzobispo de Colonia, le pide, por favor, prepárame un discurso que lo tengo que dar yo, que me han pedido un discurso en torno al concilio. El profesor Ratzinger prepara el discurso y el cardenal Frings lo lee en una sesión previa al concilio, ¿no? Cuando lo lee, el cardenal es convocado a Roma por el Papa después de haber leído su discurso. Y estaba muy asustado el cardenal. Esto lo cuenta Ratzinger, ¿no? Estaba muy asustado el cardenal cuando le dijo, bueno, me llama Juan XXIII a Roma. Habían quitado la púrpura de algún cardenal por alguna cosa, ¿no? Era esa iglesia como más estructural, ¿no? Y le dijo, cuenta el cardenal que le decía a su secretario, ponme bien la capa que usaban en ese tiempo los cardenales, porque quizás es la última vez, ¿no? Llega a la entrevista y le dice el Papa San Juan XXIII al cardenal Frings, le dice, oiga, cuénteme de dónde viene su discurso, ¿no? Y el cardenal Frings, en su humildad, pero también en su tenacidad, porque luego fue muy firme durante el concilio, ¿no? Le dice, Santo Padre, el discurso no lo escribí yo, lo escribió el profesor Ratzinger, de Teología Fundamental, y el Papa le dijo, San Juan XXIII, le dijo, mira, lo que has dicho en ese discurso era lo que yo quería decir cuando hablaba del ayornamiento, pero no lograba concretarlo en palabras. Bien, ¿de qué hablaba ese discurso, no? Pues hablaba de los cambios. Estamos en unos nuevos tiempos. Vale la pena buscar el discurso Frings, Ratzinger, buscarlo en redes. Si alguno quiere, ya les digo, se lo puedo pasar. En el que dice Ratzinger, en el fondo, ¿no? Frings dice, pues mira, hoy puedo desayunar en París, me parece que pone, almorzar en Londres y cenar en el Cairo, ¿no? Y el mundo está cambiando. Y habla del pensamiento oriental, habla que me gusta mucho, por cierto, ¿no? Por las artes marciales que practico, ¿no? Y se viene con mucha fuerza el pensamiento oriental. Esto asustó a mucha gente, ¿no? Me decían, bueno, pero ¿qué le pasa, no? Y son las cosas que luego hemos vivido en carne propia. Bien, que se entienda el concilio y su nexo, su cadena, con el pensamiento del mundo, con ese ayornamiento necesario, ese ver a la providencia guiando a la humanidad, guiando las cosas buenas, no hay una separación, no hay un rechazo de lo uno ni de lo otro, sí hay una separación, pero no hay un rechazo. Bien, damos un paso hacia adelante. Estos documentos que acabo de citar, sobre todo Dignitatis Humanae, sobre la libertad de conciencia, generaron polémica, sobre todo en una versión más conservadora de la Iglesia, o más, no sé cómo llamarla, tradicionalista, ¿no? Estas frases son mías, pero más o menos se resumen lo que la Cris, ¿no? Si yo tengo la verdad, ¿por qué no puedo imponerla, ¿no? Era un poco el pensamiento. ¿Por qué tengo que dejar que la persona la busque? Si yo tengo la verdad, déjame. En esta misma línea está la versión del Estado confesional, Estado católico, que claro, ahora nosotros ya estamos lejos de verla como algo viable, ¿no? Decimos que Estado católico deja la libertad de culto, ¿no? Pero esto era algo muy fuerte, ¿no? Era algo que estaba muy arraigado en muchas mentalidades, ¿no? La Iglesia como sociedad jurídica perfecta, es interesante, esto es la historia de la Iglesia, ¿no? El cardenal Ottaviani, ¿no? Que tenía puestos altos en el Vaticano, pues él defendía mucho esta frase, ¿no? Sociedad jurídica perfecta, y el concilio iba por otra línea, ¿no? El mismo cardenal Frings, ¿no? El mismo Karl Wojtyla, Ratzinger, no es una sociedad jurídica perfecta, perfectos son los dogmas, perfecta es la fe.
pero no la sociedad jurídica. De hecho, hay que cambiar el código, ¿no? O sea, el código. Y ahora mismo, ¿no? Nuestro código del año 83, pues ya se quedó de alguna manera, ¿no? De alguna manera, ¿no? En algunas cosas, esto lo he escuchado de profesores de Navarra, ¿no? De alguna manera ya hay que pensar en ciertas actualizaciones. Bien, las sagradas congregaciones vaticanas, ¿no? Como se quitó todo esto, ¿no? O sea, sagradas, sagradas las cosas de Dios. Los hombres, pues somos hombres y pecadores, ¿no? Con deseos de mejorar. Y todos los discursos radicales, ¿no? Los cristianos separados no son hermanos sino herejes. En fin, toda esta versión un poco que terminó en un cisma del obispo Lefebvre, como sabemos, que dijo, no, aquí el Papa se equivocó, aquí el concilio, la Iglesia se equivocó, el concilio no es un concilio de acuerdo con Jesucristo. Y ya, como les digo, totalmente de acuerdo, ¿no? Lefebvre se fue al otro extremo. Algunos dicen, y esta acotación la pongo, ¿no? Algunos dicen, no, la disputa lefebriana era más bien del rito, de la liturgia, ¿no? Sacrosantum Concilium, el documento sobre la liturgia. Se cambió la liturgia, hay que volver al rito anterior. Y cuando sale esta duda, yo la verdad es que me planteo, si el problema fuera solamente del rito, o de la liturgia, o del vetus ordo, ¿no? Como se dice, cuando el Papa Benedicto dijo, abramos la posibilidad a que se siga usando el rito tridentino, pues se habría terminado el cisma, ¿no? Ya habría vuelto toda la normalidad, pero no fue así. Hubo algún grupo pequeño que sí, que volvió, pero el resto no. Entonces, esto también es importante entenderlo, ¿no? Hay un problema de lo que he podido estudiar y entender, que es más de fondo, son estos problemas conceptuales, y no entender en el fondo la libertad de conciencia. Bien. El Papa Francisco, ahora sí vamos entrando a nuestro tema, ¿no? Que me he demorado bastante, pero me parece que era importante esta introducción larga. El Papa Francisco es esencialmente un pastor. El Papa Francisco es Villa Miseria. El Papa Francisco es Buenos Aires pobre, Buenos Aires rico, contrastes, Sudamérica, corrupción. El Papa Francisco es haber vivido dictaduras, haber tenido que lidiar con mucha gente. Ese es el Papa Francisco. El Papa Francisco es un hombre preocupado por su pueblo. Es muy bonito ver documentales, ¿no? Y verlo de sacerdote, de obispo o de cardenal, celebrando la misa en un estadio y haciendo ese diálogo que le gusta tanto, ¿no? O sea, una homilía dialogada. Ese es un pastor, es un hombre preocupado de la gente. Él ha medido el pulso de la sociedad, ha entendido que hay cosas que tienen que aplicarse gradualmente. ¿Cuántas veces habla de la gradualidad, ¿no? Es muy humano, el Papa es muy humano, y eso no hay que perderlo de vista, ¿no? Estamos frente a un Papa que llegó a ser, a un pastor, a un capellán, a un párroco que llegó a ser Papa, ¿no? Y eso es muy bonito, eso es lo que ha querido Dios en este momento de la historia, ¿no? Y que nos ha sentado tan bien, que era lo que hacía falta, ¿no? Benedicto XVI es un intelectual, es un hombre de una cabeza formidable. Cuando preparaba esta conferencia, algún amigo me mandaba, ¿no? Un amigo sacerdote al que le tengo mucha estima, me decía, mira lo que están mandando al chat de no sé qué, Jimmy Vaquero, experto en el Papa Francisco. No soy experto en el Papa Francisco, le quiero mucho, sigo su magisterio y de ahí saco estas conclusiones. He leído mucho más del Papa Benedicto, ¿no? Me identifico más en el sentido de la intelectualidad. Pero también me acerco al Papa Francisco, como les digo, cuando uno va a estos barrios pobres aquí en Quito, ¿no? Como Atucucho, o La Bota, o Pisulí, y dices, a ver, ¿cómo está la vida sacramental de la gente? Bueno, pues ahí es cuando uno le entiende al Papa Francisco, ¿no? Y a su pontificado y a su magisterio. Bien, el Papa Benedicto, perdón, me estoy saliendo del guión, un intelectual que sentó las bases, como digo, de la aplicación plena del concilio. El Papa Benedicto igual cita al concilio constantemente, es un hombre del concilio, fue un obrero, como dice él, ¿no? Un humile laboratorio de la viña del Signore, ¿no? Es un obrerito del concilio, ¿no? Es de los que está detrás. San Juan Pablo II lo mismo, ¿no? Esa famosa frase que sale del Vaticano II, ¿no? De solo Cristo revela el hombre al propio hombre, ¿no? Dicen Gaudium et Spes 22. Dicen que esa frase era de Karol Wojtyła, que estaba en el concilio, ¿no? Como padre conciliar.
Y es muy de él, ¿no? O sea, ¿cómo entiendo al hombre a través de Cristo, el propio hombre, ¿no? Juan Pablo II, un carismático, un hombre que también, además de carismático, pues era un poco pastor y un poco intelectual, ¿no? Cuento dos cosas, una anécdota personal. Yo era niño cuando Juan Pablo II vino a Quito, estoy hablando desde Quito, y recuerdo con mi hermano José Antonio haber estado en el Estadio Olímpico Atahualpa, y el Papa nos miró, una serie de niños que estábamos pegados a una valla, y el Papa nos miró. Nos sentimos, luego nos miramos con mi hermano, ¿no? Nos sentimos mirados por el Papa. Ese era Juan Pablo II, el que te miraba y te llegaba al corazón. Y luego el otro, cito otro documento, bueno, no, es un encuentro, ¿no? Y que les animo a buscarlo y a trabajarlo, ¿no? El encuentro de Juan Pablo II con los jóvenes en Chile. Hay un encuentro en un estadio. Dios mío, verle a Juan Pablo II con esa fuerza, ¿no? Como con la ilusión de cambiar el mundo. Estoy llegando a los jóvenes. Transmitía una esperanza Juan Pablo II, ¿no? Hasta el final. Bien, y Pablo VI, ¿no? Que también es santo, yendo un poco al revés, ¿no? Es un noble diplomático de la iglesia. Pablo VI, cada uno tenía es lo que quiero transmitir con esta diapositiva, ¿no? Cada uno tenía su esencia, ¿no? Y él era le gustaba. Pablo VI se entrevistaba con artistas de Hollywood, no sé si sabían, y se conmovía hasta las lágrimas con las actrices y les escuchaba y le cantaban. Era un artista, ¿no? Era un diplomático, un noble, un hombre de arte, de alta sensibilidad, un italiano de altura. Ese era Pablo VI. Bien, y cada uno asumió la parte del concilio que le correspondía, de acuerdo a sus características, y les digo, yo no dejo de ver a la providencia de Dios en cada papa, ¿no? Y una cadena, repito, se ve una cadena, se ve un progreso, un avanzar de la historia de la mano de Dios. Voy a tomar un poco de agua. Bien, ya lo he dicho, la continuidad. Esto es importante, hay una continuidad. Y aquí hay un elemento muy bonito, que no lo digo solo yo, ¿eh? Hay mucha ya bibliografía al respecto, ¿no? Bibliografía científica y divulgativa. Un documento salía la semana pasada, ¿no? El ejecutor propiamente del concilio se llama Papa Francisco. Es el que le ha puesto pies al concilio, ¿no? Y hacía falta, porque cada uno realizó su cometido en su etapa, ¿no? Y Francisco nos dijo, vamos por aquí. Bien. Para conocer cómo piensa el Papa, ¿dónde puedo encontrar? Y lo mismo, les voy a mandar a leer, porque no se puede, ya ven, ya mismo el tiempo ha volado. Yo puedo entender lo que piensa Francisco. Primero, hay un documento de Aparecida. Aparecida fue un encuentro de la Conferencia General del Consejo Episcopal Latinoamericano y del Caribe, CELAM, en mayo del 2007. Yo recuerdo que desde Quito nos fuimos con un grupo de 45 jóvenes, yo era el jefe de ese grupo, y estuvimos con Benedicto, y estuvimos en Aparecida, y tuvimos encuentros con algunos obispos, y tuvimos un baño de eclesialidad, y finalmente encuentros con el Papa Benedicto, ¿no? Que era a lo que fuimos, ¿no? Bien, si ustedes revisan el documento de Aparecida, el encargado del documento, el responsable del documento, era el cardenal Jorge Mario Bergoglio. Él pone su impronta en ese documento. Ahí se puede ver su pensamiento. Ahora, avancemos un poco, ¿no? El documento más significativo de su pontificado es Evangelii Gaudium, o Evangelii Gaudium, del 24 de noviembre de 2013. Han pasado unos meses desde su nombramiento como obispo de Roma y elabora su línea de trabajo. Hay que leer ese documento. Bien, ese documento ya empezamos con las polémicas, ya entramos en el ámbito de la polémica. Ese documento ya no le gustó a todo el mundo. ¿Por qué? Porque el Papa ya habla ahí de autocrítica. Entonces hay gente que no le gusta, dice, pero la Iglesia no debería criticarse. Y el Papa dice, sí. Quizá la Iglesia no, otra vez, ¿no? Lo de San Juan XXIII, la Iglesia no, pero nosotros sí. Nosotros sí tenemos mucho que criticarnos y que mejorar. Habla de una iglesia en salida, habla muchísimo de las periferias, estas palabras que ya nos suenan, ¿no? Tan de Francisco, ¿no? Primerear, cuando habla de primerear habla de Jesucristo, ¿no? Y hay gente que le molesta y dice, bueno, pero ¿cómo puede utilizar transformar el castellano de esta manera, o dañarlo, ¿no? Primerear. Jesucristo, dice él, nos primerea. Es muy bonito, ¿no? Lean el documento, les animo.
Están después, el segundo round, digamos, del Papa Francisco, son sus discursos navideños a la curia romana, que también recomiendo su lectura. Estos discursos son muy duros. El Papa vuelve a meter el dedo en la llaga y a decir todo lo que hay que mejorar. En concreto habla de la curia, ¿no? Pero no, pienso que nos llega a todos, ¿no? Bien, habla, por ejemplo, de que nadie es imprescindible, que las estructuras tienen que renovarse, formar a los jóvenes. Dice cosas muy fuertes. Yo les recomiendo, si desean formarse en el tema y estar en capacidad de discutir, vayan a estos discursos, léanlos, son espectaculares, son muy bonitos y, como repito, muy duros, ¿no? Y ahí viene, eso ya también generó en algunas personas como un malestar, ¿no? La exhortación apostólica sobre la santidad, Gaudete et Exsultate. Bien, es otro documento muy interesante. Todos son interesantes, lógicamente, solo estoy citando algunos. Y de este documento cito el capítulo 12. Hay algo que admiro muchísimo del Papa Francisco, y es el pulso que tiene tomado a la Iglesia. Se ve que le tiene a la Iglesia, o sea, como diríamos en Quito, tiene cachado todo. Tiene cachado todo. El Papa no le podemos meter un gol, digamos, dicho de manera coloquial, ¿no? Es muy interesante. Y cuando habla para la Iglesia, o habla para, repito, no para la Iglesia, para nosotros. Y nos dicen qué tenemos que mejorar. A mí me parece fantástico cuando habla de estas dos herejías modernas. Habla del gnosticismo actual y del pelagianismo actual, o del nuevo pelagianismo, ¿no? Y me parece que el Papa está diciendo ahí cosas más acertadas no pueden ser, ¿no? Los gnósticos son aquellos, era una herejía de los primeros siglos, ¿no? Aquellos que hablaban de unos conocimientos superiores, ¿no? El que quiere llegar a Cristo, pues ve, únete a nosotros, ¿no? Hagamos aparte, grupo, y yo pongo esas frases muy son mías, no te juzgo por tu capacidad de conocer, y el Papa dice, esto está pasando hoy, cuando alguien en nombre de Dios te dice, yo te juzgo por tu capacidad de conocer, o te meto en racionalismos que olvidan el misterio. Alguna vez me decía algún sacerdote, a veces siento que como que mucho racionalismo, ¿no? Todo racionalismo deja un espacio al misterio, ¿no? Alguna vez conversaba con una madre de familia de un colegio en el que trabajo desde hace muchos años, ortodoxa, y me decía, me hablaba de la ceremonia de Semana Santa, de la Vigilia Pascual de los ortodoxos, me decía, nosotros conservamos más el sentido del misterio que ustedes, me decía la señora ortodoxa, ¿no? Ustedes han perdido el sentido del misterio. Bueno, no creo que sea tan así, pero a ver, nos pasa a veces, ¿no? No dejamos espacio al misterio, deja que Dios te asombre, ¿no? La conversión de André Frossard, Dios existe, yo me lo encontré, entrando a un templo y viendo al Santísimo, ¿no? Expuesto. Deja un espacio al misterio, no todo es racional, estudiar o pensar que eres superior en la medida en que entiendes. Eso es reducir a Cristo a un cuaderno, ¿ok? Eso el Papa lo tiene súper claro. Y luego, esto es en la parte de la inteligencia, ¿no? Y luego la parte de voluntad, ¿no? Cuando se reduce el cristianismo a lucha, esfuérzate, dale. Es otra de las, de meter el dedo en la llaga del Papa, ¿no? ¿Cuántas veces hemos pecado en eso? Es que dale, es que... y a veces simplemente la persona no está en capacidad, son procesos, son ciclos, son pasos, hay una gradualidad, repito, como dice el Papa, o simplemente hay defectos que hay que subsanar con el tiempo, ¿no? Y que no fuerces, no fuerces. El cristianismo, no nos imaginamos a Cristo forzándole a alguien. Bien, esto el Papa lo ha entendido y lo repite mucho. Bien, estos documentos, a ver, perdónenme, bien. Ok, estos documentos del Papa que he mencionado, primero, demuestran que el Papa ha asimilado maravillosamente los contenidos del Concilio Vaticano II, que ya lo he dicho, están en armonía con el Concilio, no me da el tiempo para explicar más, pero es así. Y luego que el Papa tiene bien tomado el pulso de los tiempos actuales, ya lo he dicho, ¿no? Dentro y fuera de los ámbitos eclesiales, también. No es un ingenuo. Otra vez vuelvo a lo que les decía hace un rato, ¿no? Hacía falta, yo creo, hacía falta un Papa sudamericano. Porque los sudamericanos, si algo no somos, es ingenuos, somos vivísimos. Y hacía falta un Papa vivísimo, un Papa que se codee con la gente, que esté al tanto de las cosas. A ver, cuéntame, explícame un poco más. Ya, esa astucia latina que tenemos y que
tiene su lado malo y su lado bueno también, ¿no es cierto? A veces le damos sabor a la vida, ¿no es cierto?, los latinos, pues ese es el Papa Francisco, bien, y ha sabido conectar, ¿no? Conectar el magisterio, el concilio, los papas anteriores con su forma de ser. Y entender, ¿no? No llega el presidente tal y le toma el pelo, él ya sabe. Bien. Vamos a entrar a la parte final. Vamos a revisar algunos documentos, algunos textuales, otros no, y hechos específicos según los temas, ¿ok? Según estos tres grandes temas que he mencionado. Advertencia, no sacar estos textos de contexto. A ver, ¿por qué pongo la advertencia? Porque, primero, no puedo reducir, y vamos a pasar a los textos, no puedo reducir el pontificado del Papa Francisco a los textos que vamos a ver. No puedo reducir el pontificado del Papa Francisco a los tres grandes temas. No es así. El Papa es mucho más amplio. Simplemente me he conectado con estos tres grandes temas para lograr explicar que el Papa no está mal, que el Papa está bien. Es más, está muy bien. Está asistido por el Espíritu Santo y conectado con el mundo de una manera increíble, ¿no? Pero es mucho más amplio, ¿no? Si yo no leo todo el contexto del Papa, haría mal. Eso es lo que quiero decir con lo que vamos a leer. Por favor, entiéndase en su contexto. Bien. Según la primera noción, separación iglesia-estado, respeto a las propias competencias, cooperación mutua, ¿no? Este discurso muy importante de la primera noción, como les digo, que se aparece en una ilustración, que está en el concilio. El Papa cita una frase, ¿no? Y no la cita una vez, sino varias. Ecclesia semper reformanda. La iglesia siempre va a necesitar reforma. Esto es muy, muy interesante, ¿no? Y hay gente que se molesta, ¿no? Pero la iglesia no. Y repito lo mismo, ¿no? La iglesia no, quizás no, o no. Pero nosotros sí, y nosotros somos parte de la iglesia. Y el Papa dice eso. Hay que estar atentos. Reforma de la curia, reforma de los documentos legales de la iglesia. Y tenemos que estar al día. Bien. Esto es un poco, ¿no? Con el mundo, ¿no? Aprender del mundo. Entonces, respetar y aprender un poco de que así como el mundo cambia, la iglesia o los miembros de la iglesia también necesitamos. Bien, ya se entiende. Dice el Papa, hoy no somos los únicos que producen cultura, ni los primeros, ni los más escuchados. La iglesia se ha quedado 200 años atrás. ¿Por qué no se sacude? ¿Tenemos miedo? La última frase, la iglesia se ha quedado 200 años atrás, ¿por qué no se sacude? ¿Tenemos miedo? Es una cita del Papa textual del cardenal Martini. Bien, no es suya, ¿no? Pero la cita el Papa, la lee en público, en el discurso, en el último discurso de la curia romana. Y termina el Papa, no bonito, o sea, súper bonito. Fe, confianza, valentía. Fe, no es un Papa descarnado o separado, perdón, no es ni descarnado ni fideísta, digamos, ¿no? Las dos cosas, fe, confianza y luego valentía. Bien, ok, la cultura, Estado, ¿no? Estado, la cultura, el mundo, la necesidad de reforma, bien, importante, ¿no? Importante. Y esto pasa, ¿no? Yo, además de dar clase, doy clase en dos universidades, ¿no? Una universidad grande y una pequeña, ¿no? En la grande, pues, se ve el mundo es inmenso, y hay muchas maneras de pensar, y muchos focos de cultura. En la universidad grande existe una facultad de arte, por ejemplo, ¿no? Y cómo nace la cultura desde ahí, desde la Universitas Studiorum. La cultura está naciendo de muchas partes, no solo de la iglesia. Y quizás sea motivo de mi culpa, quizá no. Bien, hay que analizarlo, hay que pensarlo, ¿no? Que estamos haciendo también los creyentes. Bien, se entiende, pero respetar el ámbito de cada uno y aprender y maravillarse y asombrarse de lo que sale del mundo cultural, en general, del mundo, ¿no? Bien, el tema de la Pachamama, complicado, ¿no? La Pachamama y la ceremonia en torno al Sínodo de la Amazonía. A ver, el Papa, yo ahí sí recomiendo otra vez, es que hay que leer la exhortación apostólica Querida Amazonía, del 12 de febrero del 2020. Si no leemos la encíclica, podemos seguir pensando que el Papa ha cometido herejías y bien. El Papa explica muy bien ahí la distinción. Es madre tierra, no diosa tierra. Y eso, claro, otra vez, es un Papa sudamericano. Hay unas nociones ancestrales que le dan personalidad a la naturaleza. En esta universidad grande que les cuento, donde también doy clase, pues, hay alumnos indígenas que vienen de sus comunidades y estudian la mayoría con una beca, ¿no? Cuando hablan de la tierra, de la Pachamama precisamente, con un respeto, y me dicen, le damos personalidad.
no divinidad, o no todos, no divinidad, personalidad. Y le rendimos un homenaje a la tierra, porque mira lo que nos da la tierra. Y en concreto tenía un alumno que era el responsable del agua de su pueblo, ¿no? El jefe de agua, del agua, de aguas. Y una cosa muy bonita, y el trabajo en conjunto, y las mingas que llamamos aquí, la solidaridad, una cosa muy linda, ¿no? Entonces el Papa aprende y dice aquí hay mucho que aprender, y no estamos adorando a la tierra, ¿no? La estamos respetando, estamos dando el lugar que le han dado estas culturas ancestrales, estas nociones ancestrales que quizá en Europa no se entienden y que nosotros las entendemos bien, ¿no? Y luego, desde su voz de pastor, ha demostrado valentía al enfrentar estos y otros temas actuales, algunos nada sencillos. A ver, el Papa ha preferido lanzarse a retraerse. Esto es muy bonito, ¿no? Revísenlas, también hay que, bueno, habría que escoger, ¿no? Pero las conferencias de estampa de los vuelos, cuando el Papa le hacen las entrevistas, está regresando de su viaje a cualquier país. Y le hacen preguntas fuertes, ¿no? Ahí fueron, por ejemplo, las primeras preguntas sobre, antes del sínodo de la Amazonía, ¿y qué va a pasar? Sacerdotes casados, viri probati, toda la historia, ¿no? Que luego no pasó nada, ¿no? Luego todo ha seguido como hasta ahora, ¿no? Y ahí, en fin, o sea, está la polémica que se armó detrás de eso, ¿no? Pero era decir, el Papa no prefiere decir, hablar y decir lo que piensa, ¿no? Y no callarse. Y hablar de la homosexualidad y hablar de temas complicados, ¿no? No se retrae. Eso es muy valiente, ¿no? Y yo diría, muy sudamericano también, ¿no? Alguna vez tuve la suerte de asistir cuando era estudiante en Roma, ¿no? Un discurso del cardenal Ratzinger, y recuerdo que le hicieron una pregunta fuera del tema, ya acabó su tema, y le hicieron una pregunta fuera de guión, digamos, ¿no? Entonces le dijeron, no, eminencia, y le hicieron una pregunta, ¿no? Y él dijo, bueno, en su sabiduría y en su humildad, ¿no? Y en su germanidad, dijo, a ver, de este tema no lo he preparado, la verdad es que no lo he preparado. Ratzinger, ¿no? El prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe. No lo he preparado, pero si quieres te digo lo que pienso ahora mismo. Sí, eminencia, dai, párale su puesto, no tienes un problema. Y se puso a hablar, claro, y sabiduría, ¿no? Como era él. Pero también eso, muy alemán, ¿no? No hablo de lo que no, bien, ya se entiende lo que estoy diciendo. Bien, de acuerdo a la segunda noción, hay un reconocimiento de unos derechos arraigados en la naturaleza humana. Hemos hablado de esta noción y vamos a ver cosas en torno a el magisterio del Papa Francisco. Bien, diálogos, magisterio o la vida misma, su actuar, su desenvolvimiento, ¿no? Diálogos con altos funcionarios de la ONU en el Vaticano o fuera del Vaticano, ¿no? Sabemos que hubo un mensaje navideño del Papa y el secretario general de la ONU en diciembre del 2009. Hay un documento antiguo del prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, el cardenal Ratzinger, donde dice, hay gente que se opone a la Iglesia o que incluso no se puede atacarla, pero no son estos enemigos, lo explica, ¿no? Incluso podríamos, en la medida del sentido común, otra vez, naturaleza, gracia, sentido común, naturaleza, ¿no? Que Dios nos ha hecho inteligentes. Pues se puede, dice el entonces cardenal Ratzinger, pues también se pueden establecer alianzas, dice él, ¿no? No se hace ningún problema. Bien, si en la ONU se cometen tales o cual, no lo sé, yo la verdad es que no lo sé, pero si podemos trabajar para el mismo lado, ¿por qué no? Hay personas que se asustan, ¿no? Y dicen, no, el Papa con la ONU. Busquemos lo que nos une, no lo que nos divide, y eso es lo que ha hecho el Papa, ¿no? Me saco el sombrero. Referencias muy directas a la naturaleza y a los derechos. Bueno, el Papa todavía no, esto va avanzando, ¿no? Tengo un colega experto en los derechos de la naturaleza, ¿no? Pero la encíclica Laudato Si, yo no sé, de alguna manera podría considerarse profética, ¿no? Las cosas que están pasando en estos últimos años ya de los descalabros de la naturaleza, ¿no? Los incendios y en fin, o sea, los cambios climáticos, y es que el Papa la veía venir. Y uno dice, bueno, qué romántico, un Papa hablando de la naturaleza. Es que la veía venir. El pecado cuando le daña a la naturaleza, estamos consumiendo más de lo que producimos, ¿no? Y otros temas ya más concretos, ¿no? La pobreza, la justa repartición de las riquezas, las diferencias sociales, me quedo ahí. Yo no sé si ustedes sabían, pero en América Latina es el continente en el que las diferencias entre el sueldo de un gerente y un portero son más altas. En el mundo, América Latina, la América cristiana, ¿no? La América Latina cristiana. Porque África no es así. En África
Estoy generalizando y siempre habría que matizar, ¿no? Pero en África hay un sentido tribal muy fuerte, ¿no? Entonces, unos se colaboran con otros. Y lo que les decía de mi estudiante indígena y de otros estudiantes que he tenido, una chica que escribía un documento, Amor en tiempos de pandemia, una chica Cotocoyau, otra alumna de este semestre que pasó, una cosa de la solidaridad, de la ayuda entre ellos, ¿no? Y uno dice, bueno, esta mentalidad, no sé cómo llamarla, ¿no? De nuestro mundo actual, de tantas diferencias sociales y que el Papa las condena, ¿no? Y se gana a veces el apelativo de, en fin, de socialista y estas cosas. Pero alguien tenía que condenarlas con esa fuerza. La mundanidad de los cristianos, ya lo he dicho, el Papa es clarísimo en eso. El valor de los ancianos y sus derechos, el Papa en Río, ¿no? Ya la Jornada Mundial de la Juventud, cómo hablaba de los ancianos. Yo no he visto a nadie en el mundo actual que hable tan claro de aprendan de sus abuelos, aprendan de sus abuelitos. Es una cosa fantástica, ¿no? La canonización de Monseñor Óscar Arnulfo Romero para mí fue primero, una canonización es un hecho, es un acto infalible, ¿no? Pues los teólogos pueden certificarlo, ¿no? Cuando un santo padre canoniza a una persona, está diciendo que esa persona está en el cielo y está asistida por el Espíritu Santo para no equivocarse, ¿no? Una canonización es algo muy grande, ¿no? Y el Papa canonizó a Óscar Arnulfo Romero, ¿no? Arzobispo de El Salvador, si no me equivoco, de El Salvador. Bien, él fue un defensor de los derechos humanos y ahora es un santo, ¿no? Entonces es interesante, ¿no? La relación entre defender los derechos humanos en un momento crítico de El Salvador y de varios países, ¿no? En América Latina. Bien, este sí es un texto del Papa, ¿no? Principalmente en este tiempo en el que vivimos, no se trata de inventar itinerarios de adiestramiento dedicados, de crear mundos paralelos, de construir burbujas mediáticas en las que hacer resonar los propios eslóganes, las propias declaraciones de intenciones, reducidas a tranquilizadores nominalismos declaratorios. Esto lo dijo el Papa hace poquito, o sea, 21 de mayo de este año, ¿no? Mensaje a las obras misionales pontificias. Es muy, muy claro el Papa, ¿no? En este sentido, como de no cerrarse, ¿no? Burbujas mediáticas, de eslóganes, mi mundo, mi cosa, ¿no? Que pueden aplicarse en la iglesia, no sé, a grupos, ya se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? Creo que ya se entiende. Bien, abrirse, ¿no? Y no inventarse itinerarios también me parece interesante, ¿no? Dedicados a crear mundos paralelos. Ojo con eso, el Papa ve a veces cristianismos paralelos, ¿no? Gente que se reúnen entre ellos, se hablan entre ellos, su grupito. El mundo es ancho y ajeno, como decía aquel escritor, ¿no? Lánzate, contacto, te estás aislando, estás perdiendo contacto con la realidad, ¿no? Trabaje con la catequesis de su parroquia, tome el pulso a la realidad social, no construye una burbuja paralela mediática con una propaganda que ya se entiende. Esto es muy bonito, y en el fondo también es conectarse con el mundo, o sea, y con la naturaleza humana también, ¿no es cierto?, con los derechos humanos y los derechos de todos. Yo les repito, trabajo en barrios periféricos de Quito, ¿no? Vayan, vamos todos a los barrios periféricos a tomar el pulso, a ver cómo está la realidad, ¿no? Cómo está la gente, en qué está pensando, el estado de la fe, en la vida sacramental, las virtudes, en fin, o sea, las necesidades desde el hambre, ¿no? Perdón que haga el paréntesis, pero ahora mismo con la pandemia en Quito, con un grupo de gente de buena voluntad, hemos dado de comer a más de 300 personas que no tienen nada que comer. No puede ser que estemos en una burbuja y no sepamos que esas realidades están pasando, ¿no? Eso es un poco lo que el Papa quiere, entiendo yo. Y vamos a la noción 3. Antes de empezar, y casi terminar, ¿no? En esta noción es importante entender, el Papa, cuando le han hablado de los abusos sexuales, acuérdense, ¿no? Abusos sexuales. La gran lacra de la iglesia, no sé si de la iglesia, de la iglesia, es una pena decirlo, ¿no? Pero estas cosas han pasado que desde arriba hasta abajo, ¿no? Y no solo en la iglesia, en el mundo entero, estas cosas son graves. Bien, fíjense, no sé si se han dado cuenta, cuando el Papa habla de eso, cuando escribe, cuando él siempre une la palabra abuso sexual a otras dos, a abusos de conciencia y de poder.
Yo lo he visto en muchísimos documentos, diría que siempre. Y dice abusos sexuales, de conciencia y de poder, sexuales, de conciencia y de poder. Es un itinerario probablemente, que el Papa ya lo ve, con su visión universal y el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Abuso de poder, manipulación, un poco lo que les decía, me manipulo un poco tal, no sé qué, le digo, le convenzo, que vas a ir al infierno si no vienes a esta reunión, conciencia, no sé, pecado mortal, y luego ya, esa persona que ha manipulado la conciencia, pues se cree, se arroga, ¿no? De una potestad que ya el salto a lo sexual ya no está tan lejano, ¿no? Es triste, pero es lo que el Papa, es lo que yo entiendo de ese pensamiento. Bien, vamos a entrar a los textos. Repito, lo que vamos a leer no resume el pontificado de Francisco, es mucho más amplio, pero para este tema me parece que son textos claros. Son fuertes, pero son claros. Esto no es textual, lo tomé de una entrevista, pero lo dice en su documento, ¿no? No caer en la tentación de llenar la fe de reglamentos como hacían los fariseos. Empezamos hablando de los fariseos y estamos terminando con los fariseos. Pues la iglesia se parece a un hospital de campaña a donde llegan personas heridas buscando la bondad y la cercanía de Dios. Esto lo repitió el Papa varias veces, ¿no? Y lo escribió en Evangelii Gaudium. Hospital de campaña. Imagínense una guerra, un campo, después de una batalla, la gente está herida. Algunos le hirió el otro bando, algunos están heridos sin darse cuenta, ellos mismos están. ¿Cuánta gente herida en este momento? O sea, solo afectivamente herida, ¿no? ¿Cuántas relaciones de parejas que terminan en manipulaciones y Dios mío, es que pasan estas cosas, ¿no? Es que pensé que me quería y la gente termina recontraherida, ¿no? Herida hasta en lo más profundo de su ser, manipulada, manoseada. Bien, esta es la realidad. Entonces, así tiene que ir la iglesia a la hora de pensar en la conciencia de alguien, ¿no? Estamos topándonos con gente muy herida, ¿no? Y nosotros mismos quizá. Este ya es textual. Una gran mayoría de nuestros matrimonios sacramentales son nulos. A ver, esto lo dijo el Papa en un discurso del 16 de junio de 2016, y luego hubo una aclaración por parte de la oficina de prensa, ¿no? Se aclaró una parte de nuestros matrimonios sacramentales. Hubo como una matización, seguramente aprobada por el Papa, ¿no? En todo caso, el Papa ha metido otra vez el dedo en la llaga, ¿ok? ¿Cuántos matrimonios? Igual, para los sacerdotes que me están escuchando, para los obispos, si hay algún obispo, para las personas que trabajamos con la gente, ¿cuántas personas se han casado por la iglesia soy doctor en Derecho Canónico, sin entender lo que están haciendo, o lo han hecho sin libertad de conciencia, obligadas o constreñidas, o atemorizadas, cuánta inmadurez hay que analizar, ¿no? Si esos matrimonios son válidos, son nulos, y el Papa ha pedido, ¿no? Por favor, este es el ayornamiento, ¿no? Reformar los procesos canónicos para acelerarlos, ¿no? Porque esto, ¿cuántas personas, Dios mío, es que lo vivo, quieren tranquilidad en sus conciencias, y quieren vivir en paz, y saben que tienen que arreglar su situación canónica. No demos más trabas, ¿no? Qué grande es el Papa Francisco. Muchos no sienten que el mensaje de la Iglesia sobre el matrimonio y la familia haya sido un claro reflejo de la predicación y de las actitudes de Jesús, que al mismo tiempo que proponía un ideal exigente, nunca perdía la cercanía compasiva con los frágiles, como la samaritana o la mujer adúltera. No hace falta comentar, el texto es precioso, ¿no? Y, a ver, el texto polémico entre comillas, de este mismo Amoris Laetitia, el capítulo 8, ¿no? Si lo leemos despacio, es muy pastoral. No hay un cambio en la doctrina de la Iglesia, ¿no? El Papa sigue. Lo que pasa es que llama mucho al corazón de pastor, a analizar cada caso, a la competencia que tienen, se respeta las competencias dentro de la Iglesia. Es muy interesante, ¿no? Y no nos quedemos, por favor, que es otra cosa, nos quedamos solo en eso y dale con el Amoris Laetitia, ¿no? Hoy lo estaba repasando para preparar esta clase. ¿Qué cosas más lindas dice del amor el Papa? Dios mío, dice cosas hermosas, pero no, esas ya ni las leemos, ¿no? Nos quedamos no, es que el Papa es ambiguo. Nos cuesta dejar espacio a la conciencia de los fieles, que muchas veces responden lo mejor posible al Evangelio en medio de sus límites y pueden desarrollar su propio discernimiento ante situaciones donde se rompen todos los esquemas. Gracias, Papa Sudamericano, de romper esquemas. Estamos llamados a formar las conciencias, pero no a pretender sustituirlas. Creo que no hace falta comentar. El texto es
tiene su peso específico, ¿no? Citamos unos textos más y ya vamos terminando. Una pastoral positiva, acogedora, que posibilita una profundización gradual de las exigencias del Evangelio. Sin embargo, muchas veces hemos actuado a la defensiva y gastamos las energías pastorales redoblando el ataque al mundo decadente, con poca capacidad proactiva para mostrar caminos de felicidad. Oiga, es que ustedes me espantan, ¿no? Se asusta a veces, ¿no? Ustedes están demasiado dedicados a la defensa, ¿no? A la apologética y a la defensiva, como dice aquí, ¿no? Y gastamos las energías y las energías. Mundo decadente, bien. Capacidad proactiva para mostrar caminos de felicidad. Detrás de toda rigidez hay un desequilibrio, discurso a la curia de diciembre del 2019, donde hay rigidez, no está el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es libertad. El espíritu de rigidez te lleva siempre a la turbación. Pero lo hice bien, no lo hice bien, el escrúpulo. El espíritu de libertad evangélica te lleva a la alegría, porque esto es exactamente lo que hizo Jesús con su resurrección. Ha traído la alegría. Bien, estos textos tan claros, hay gente que no los traga, o sea, entonces ahí es donde les digo que se genera la polémica, ¿no? Pero está muy bien. Conozco una persona muy cercana, que escuchando esta homilía del Papa, cambió de vida. Me dijo, creo que soy muy rígido con mi esposa. Me dijo así, creo que soy demasiado rígido con mi esposa, no le hago caso, no le escucho. Ya, a ver, vamos, tengo que cambiar. Y es una persona mayor, ¿eh? Ese para mí fue un milagro en vida del Papa Francisco, que esa persona haya quitado su rigidez y haya puesto en lugar de la rigidez la caridad. Un milagro en vida. Bueno, ese es el Papa Francisco. La iglesia no es una aduana. Y quien participa de algún modo en la misión de la iglesia está llamado a no añadir cargas inútiles a las vidas ya difíciles de las personas, a no imponer caminos de formación sofisticados y pesados para gozar de aquello que el Señor da con facilidad. No pongamos obstáculos al deseo de Jesús, que ora por cada uno de nosotros y nos quiere curar a todos, salvar a todos. Ok, también me parece que es claro. Y el último, que la libertad de conciencia, este es el texto más reciente, ¿no? Está calientito, 17 de junio. Que la libertad de conciencia pueda ser respetada siempre y en todas partes. Así que todo cristiano puede dar ejemplo de coherencia con una conciencia recta e iluminada por la palabra de Dios. Volvemos, y con esto concluyo, ¿verdad? Volvemos a lo anterior. Tu conciencia, tú vas a actuar según tu conciencia. Esto lo ha repetido el Papa, el Concilio, los papas anteriores, pero lo ha, digamos, canonizado el Papa Francisco, ¿no? Actúa según tu conciencia, fórmate bien, pregunta. Si tienes dudas, acude, ¿no es cierto?, a tu moderato erudito espiritualis, a que te explique, ¿no? Ilumínate bien, estudia la palabra de Dios, pero actúa según tu conciencia. Porque el día de mañana no te van a juzgar porque es que el Padre me dijo. No, te van a juzgar por lo que tú actuaste, ¿no? Bien, ese es el Papa Francisco, ese es el Concilio Vaticano II, esa es la libertad de conciencia, esa es la humanidad avanzando como humanidad, ¿no? Estos derechos humanos, ¿no? Que ahora en naciones no cristianas también están, y en otras no cristianas no están también, pero el respeto a la pluralidad, a la manera de pensar de la gente, a veces en teoría, ¿no? A veces en teoría, pero a veces sí en la práctica, ¿no? Por lo menos los cristianos lo tenemos muy claro y tratamos de vivir, el ser justos, el pagar los sueldos que se deben, el pagar a las empleadas, los que me están oyendo, a pagar a las empleadas domésticas, aunque no estén yendo a la casa por el coronavirus. Y luego vamos a misa y no estamos pagando a las empleadas, o no les hemos dado su despido de ley, ¿no? Ojo, entonces eso es lo que está condenando el Papa, está metiendo el dedo en la llaga, y hay mucha gente a la que no le gusta. Conclusión, el Papa es fiel con Jesucristo, con sus antecesores y con los hombres y mujeres de los tiempos que vivimos. ¿Verdad? No hay una ruptura, no hay, es como tratado de demostrarlo, ¿no? Existe una maravillosa continuidad. Yo les digo ya más allá de eso, ¿no? Mírenle la cara al Papa, mírenle rezar, traten de generar empatía, de intuir las cosas que tendrá en el corazón, de verle cargar, qué bonito cargar su peso, ¿no? Cómo cargó la custodia el día de la bendición Urbi et Orbe, el primer Papa que da la bendición, Urbi et Orbe con el Santísimo, ¿no? Como que está diciendo cosas muy fuertes, ¿no? Con su vida, hasta se está consumiendo también, ¿no? Como los otros papas.
veamos más al Papa, tratemos de tener empatía, tratemos de sentir con el Papa y vamos a darnos cuenta que estamos bien, que vamos bien, que la iglesia va bien, que hay que estar tranquilos, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Ya les digo, si alguien quiere estar en contacto conmigo, les dejo mi Facebook, el Instagram y el Twitter. Si no les respondo inmediatamente, ténganme paciencia, porque tengo la vida bastante ocupada, pero ya les responderé. Muchísimas gracias por su tiempo. En cuanto pueda, veré también los comentarios que se hayan hecho a través del Facebook Live, que no tengo acceso ahora mismo, y procuraré en la medida de lo posible responderles. Muchísimas gracias.